Shalom, shalom. En esta semana estaremos comenzando el estudio de el tercer libro de Moshe, el libro de Vaikra, que traduce y llamó, más conocido en las traducciones de origen griego como Levítico, o sea, lo relacionado con los levitas, porque el libro trata mucho acerca de ese tema. Y encontramos que es la parashá número 24, Vaikra. Lleva el mismo nombre, lógicamente, del libro. Y llamó. Y encontramos el comienzo de la parashá, lógicamente, en Vaikra, Levítico 1:1 en adelante. Y dice así, la bendita palabra del Eterno. Vaikra, y llamó a Moshe, y le habló Yahweh desde la tienda de asignación, diciendo, de Barim Hashem. Esta parashá está casi toda dedicada a los diferentes tipos de sacrificios que se presentaban ante el Eterno. La inmensa mayoría de esos sacrificios tenían que ver con animales. El Eterno se encargó de dejar instrucciones precisas al respecto de qué tipos de animales se podían sacrificar. Vamos a el 1:2 de Vaikra. Dice, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando alguno de vosotros ofreciera un sacrificio a Yahweh, de cuadrúpedo, del ganado vacuno y del ganado ovejuno ofreceréis vuestro sacrificio. O sea que era ganado vacuno o ganado ovejuno. También el Eterno nos dejó instrucciones de cómo se debería sacrificar al animal. Vamos al 1:4. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado en favor suyo para servirle de expiación. Y degollará el novillo ante Yahweh y los hijos de Aarón. Los Coanim, los sacerdotes, presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar que está a la entrada de la tienda de asignación. Muchos no entienden la razón de estos sacrificios. ¿Por qué un animal inocente tenía que morir por los pecados de un hombre? Creemos que era la manera didáctica que tenía el Eterno para enseñarnos algo mucho más profundo. Pero el Eterno también se encargó de darnos instrucciones para que el animal que iba a ser sacrificado sufra lo menos posible. La idea era que la muerte del animal sea instantánea, lo más rápidamente posible. Aún hoy en día, en el judaísmo, hay personas especializadas, se les llama shohet, que se encargan de sacrificar los animales que los judíos consumimos normalmente para nuestra alimentación diaria. Si un animal no ha sido sacrificado de acuerdo a la shehitá, o sea, a las reglas que tiene que tener ese shohet para que ese animal no sufra, el judaísmo entonces considera a ese animal taref, o sea, no kosher, no aprobado por el Eterno.
para nuestro consumo. Una de las características principales de la shejitá es que el cuchillo que se va a utilizar para degollar al animal debe ser bien filoso. La idea es que el cuchillo pase solamente 2 veces por la garganta del animal, una de ida y una de vuelta, y así el sufrimiento del animal sea mínimo. Quien conoce un poco la cultura hebrea, esa cultura que el Eterno nos reveló en su sagrada Torá, se dará cuenta del trato especial que el judío le da a los animales. Les pondré varios ejemplos. Es costumbre muy judía que antes de sentarnos a la mesa para disfrutar de nuestra alimentación, primero debemos servirle el alimento a los animales que están a nuestro cargo. El Eterno también nos dejó instrucciones muy precisas en cuanto al descanso semanal que deben tener nuestros animales. Vamos a Shemot, Éxodo 20, 20:10. Mire lo que dice la bendita palabra del Eterno. Mas el día séptimo es Shabbat, reposo a Yahweh tu Elohim. No harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas, dentro de tus ciudades. También encontramos otros pasajes que hablan del buen trato que debemos darle a nuestros animales. Vamos a Devarim, Deuteronomio 25:4. Dice así la bendita palabra del Eterno: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Como quien dice, si el buey está trillando, el buey puede comer de ese alimento que él está viendo. Entonces, normas que el Eterno nos dejó para tratar a nuestros animales. Hace varios años recibí un mail de uno de nuestros contactos. En ese mail hay un artículo donde se relata la manera distinta como el mundo gentil, el mundo no judío, trata a los animales. Vamos a leer a continuación algunos apartes, porque es parte importante de la enseñanza que el Eterno nos quiere dar acerca de los sacrificios. Desde ya les advierto que lo que van a oír no es nada agradable. Y vamos a hablar de los toros de Lidia, de las corridas de toros. Se cree valiente, pero no lo es. No tiene carácter fuerte. Horas antes de entrar en la arena, el toro ha sido sometido a un encierro a oscuras, para que al soltarlo, la luz y los gritos de los espectadores lo aterren y trate de huir, saltando las barreras, lo que produce la imagen en el público de que el toro es feroz. Pero la condición natural del toro es huir, no atacar. También se le han recortado los cuernos. Eso en el argot de la tauromaquia se le llama afeitar los cuernos para proteger al torero. Le colgaron sacos de arena en el cuello durante horas. Lo golpearon en los testículos y los riñones. Le indujeron diarrea al poner sulfatos en el agua que bebió. Todo esto es con el fin de que llegue débil al ruedo y en completo desorden.
Se le ha untado grasa en los ojos para dificultar su visión, y en las patas se le puso una sustancia que le produce ardor y le impide mantenerse quieto. Así el torero no desluce su actuación. Los caballos de los picadores. Se eligen a caballos que ya no tienen valor comercial, porque el animal muere en 3 o 4 corridas a lo mucho. Es muy habitual que el animal sufra quebraduras múltiples de costillas o destripamientos. Se les coloca un peto simulando que se les protege, pero en realidad se trata de que el público no vea las heridas al caballo que con frecuencia presentan exposición de vísceras. El trabajo del picador. Si el torero percibe que el toro embiste con mucha energía, ordena al picador hacer su trabajo, consistente en desangrar al toro para debilitarlo, clavándole en el lomo una lanza que destroza músculos, trapecio, romboideo, espinoso y semiespinoso, serratos y transversos del cuello del animal. Lesiona además vasos sanguíneos y nervios. Esto es para que el torero pueda brindar la expresión artística que se supone debe tener este espectáculo. Un solo puyazo podría destrozar al toro. Por eso se hace en 3 tiempos para mayor goce de la afición. Las banderillas aseguran que la hemorragia siga. Se intenta colocarlas justo en el mismo sitio ya dañado con los ganchos de metal. El gancho se mueve dentro de la herida con cada movimiento del toro y con el roce de la muleta. El peso de las banderillas tiene precisamente esa función. Algunas banderillas tienen un arpón de 8 centímetros y se les llama de castigo, a las cuales es sometido el toro cuando ha logrado evadir la lanza del picador. Las banderillas prolongan el desgarre y ahondamiento de las heridas internas. No hay límite al número de banderillazos, tantos como sean necesarios para desgarrar los tejidos y piel del toro. La pérdida de sangre y las heridas en la espina dorsal impiden que el toro levante la cabeza de manera normal, y es cuando el torero puede acercarse. Con el toro ya cerca del agotamiento, el torero no se preocupa ya del peligro y se puede dar el lujo de retirarse del toro después de un pase especialmente artístico, echando fuera el pecho y pavoneándose a recibir los aplausos del público. Cuando el toro alcanza este estado lastimero, el matador entra en el ruedo en una celebración de bravura y machismo, a enfrentarse a un toro exhausto, moribundo y confundido. La espada. El toro es atravesado con una espada de 80 centímetros de longitud, que puede destrozarle el hígado, los pulmones, la pleura, etcétera, etcétera, según el lugar por donde penetre en el cuerpo del animal. De hecho, cuando destroza la gran arteria, el toro agoniza con enormes vómitos de sangre. A la hora de matar, si el toro corre con un poco de suerte, muere de una estocada. Pero no como se piensa de una estocada al corazón, sino que la espada penetra pulmones y diafragma, a veces una arteria mayor, y de ahí la hemorragia que se aprecia del hocico y de la boca. A veces mueren ahogados en su propia sangre. La tortura sigue. El toro
en un intento desesperado por sobrevivir, se resiste a caer y suele encaminarse penosamente hacia la puerta por la que lo hicieron entrar, buscando una salida a tanto maltrato y dolor. Pero entonces lo apuñalan en la nuca con el descabello, otra larga espada que termina en una cuchilla de 10 centímetros. A pesar de estos terribles tormentos, el animal no suele morir de inmediato por su gran fuerza, pero finalmente cae al suelo porque la espada ha ido destrozando sus órganos internos. La tortura sigue. Lo rematan con la puntilla de 10 centímetros, con lo que intentan seccionarle la médula espinal a la altura de las vértebras atlas y axis. El toro queda así paralizado, sin poder siquiera realizar movimientos con los músculos respiratorios, por lo que muere por asfixia, muchas veces ahogado en su propia sangre, que le sale a borbotones por la boca y la nariz. El arrastre. Después que le destroza las vértebras, el toro pierde control sobre su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Sin embargo, hacia arriba se mantiene intacto, por lo que está consciente de todo el error y de cómo es arrastrado fuera del ruedo. Hay muchas imágenes donde se alcanza a ver la lágrima escurriendo de los ojos de un toro de lidia por lo que está sufriendo. No seamos participantes de estos eventos. No es humano presenciar esa barbarie. Reflexionemos. La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Solo los psicópatas se gozan con el sufrimiento ajeno. Si tú eres uno de ellos, reflexiona, renuncia. Esta es una tradición que no debe continuar. Espeluznante, ¿cierto? ¿Cuánto sufrimiento de un pobre animal y solo para que otros se diviertan? Después de leer semejante barbarie, entendemos lo que dice la palabra del Eterno. Mishle. Proverbios 12:10. Mire lo que dice. Un hombre justo cuida a su animal, pero el perverso, hasta su compasión es cruel. Pero la enseñanza no termina aquí. Hay muchas maneras de mostrar compasión o de mostrar crueldad. Hay algo muy interesante para tener en cuenta cuando estudiamos el comienzo de la Parashá Vaikra en cuanto a los sacrificios. Vamos de nuevo al 1:2 de Vaikra, de Levítico. Habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando alguno de vosotros ofreciera un sacrificio a Yahweh de cuadrúpedo, del ganado mayor y del ganado menor, ofreceréis vuestro sacrificio. Si fuere su sacrificio del ganado mayor, macho sin defecto ofrecerá. A la entrada de la tienda de asignación lo presentará para que sea aceptado en favor suyo ante Yahweh. Y pondrá su mano, o sea, la persona que ofrece el sacrificio, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, sobre la cabeza del animal, y será aceptado en favor suyo para servirle de expiación. Y degollará el novillo ante Yahweh, y los hijos de Aarón
Los Coanim, los sacerdotes, presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar que está a la entrada de la tienda de asignación. Durante muchos años creímos, por leer de corrido, que el que degollaba al animal era el Cohen, el sacerdote, el levita. En este último pasuk, en este último versículo, está claro que la misma persona que había pecado, la misma persona que presentaba el animal, tenía que degollar el animal. ¿Qué quería el Eterno con esto? Que la persona sintiera el sufrimiento del animal inocente, que viviera en carne propia que un animal sin ninguna culpa estaba muriendo por los pecados que esa persona cometió. Eso haría que la próxima vez que se le presentara la oportunidad de pecar, lo pensaría 2 veces, porque él había visto el animal morir. Él mismo había pasado el cuchillo por su garganta. Eso le traería remordimiento a su vida. Sería más precavido de ahí en adelante, porque la experiencia de matar un animal por los pecados que la persona comete no es nada agradable. Todo eso hacía parte de la enseñanza del Eterno. Enseñanza que tendríamos que poner en práctica muchos años más adelante, cuando nosotros, los judíos y el mundo entero, nos diéramos cuenta de un sacrificio muy especial. El de Yahshua HaMashiach en el madero del Calvario. Sí, en aquellas épocas el Eterno nos enseñó a tener compasión por un animal. Era para que muchos años más adelante tuviéramos muchísima más compasión por el sacrificio que Yahshua, nuestro Mesías, haría por nosotros. Si en aquellas épocas el solo pensar en que un animal moriría por nuestros pecados nos hacía arrepentirnos antes de cometer ese pecado, ¿cuál sería nuestra reacción cuando nos diéramos cuenta que Yahshua murió por ese pecado que íbamos a cometer? Estoy seguro que al oír la historia de los toros de Lidia, muchos de nosotros sentimos repulsión hacia ese tipo de cosas tan injustas. Esa misma repulsión, pero multiplicada a la millonésima potencia, es la que debemos sentir la próxima vez que vayamos a pecar conscientemente. Lo que el toro de nuestra historia sufrió no es nada comparado con el sufrimiento que Yahshua experimentó en el madero del Calvario. Vamos allí, Yeshayahu, Isaías 53, 4 en adelante. Y miremos qué nos dice la Sagrada Escritura. De hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero Él fue herido por causa de nuestros crímenes, machacado por nuestros pecados. La disciplina que nos hace íntegros cayó sobre Él, y por sus llagas somos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos. Cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nosotros. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda, él no abrió su boca. Después
de arresto forzado y sentenciado, fue llevado afuera y ninguno de su generación protestó. El que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por los crímenes de mi pueblo, quienes se merecían ellos mismos el castigo. Esa era la profecía de los sufrimientos de Yahshua. Pero recordemos un poco lo que fue en realidad. Cuando se dio cuenta que el tiempo del sufrimiento había llegado, Yahshua lloró. Y era tanta su angustia que sudaba gotas de sangre. Cuando fue llevado al Cohen Hagadol, al sumo sacerdote, a Yahshua lo escupieron, le dieron puñetazos y bofetadas y se burlaban de él. Fue azotado sin piedad. Los látigos tenían en las puntas ganchos de metal, por lo que cada latigazo que recibía le quitaba pedazos de su piel. Más adelante le pusieron una corona de espinas en su cabeza, la cual golpeaban con un palo para que las espinas se le enterraran en su cabeza, en sus sienes. Después le obligaron a cargar el pesado madero donde iba a ser colgado. Varias veces su cuerpo exhausto no resistió la carga tan pesada, por lo que en repetidas ocasiones cayó siendo golpeado fuertemente por el peso del madero. Sus pies y sus manos fueron traspasados por clavos enormes para que lo sostuvieran en el madero. La idea era colgarlo de tal manera que no pudiera morir rápidamente. La idea era que sufriera lo más posible. Después de muchas horas de sufrimiento, en vez de agua, le ofrecieron vinagre. Para comprobar si ya había muerto, atravesaron su costado con una lanza, lo que hizo que se desangrara completamente. Y todo eso le tocó vivir y sufrir para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Te conmovió el sufrimiento del toro de Lidia? Y el sufrimiento de Yahshua, ¿qué? Una cosa es contar la historia, otra cosa muy distinta es vivirla. Les recomiendo que se vean la película La Pasión de Mel Gibson. Aunque no estamos de acuerdo con muchos pasajes de la película, es el relato más parecido a la realidad respecto al sufrimiento que le tocó pasar a Yahshua. La próxima vez que nos veamos tentados a pecar, pensemos un poco antes de hacerlo. Lo que Él sufrió por ese pecado que vamos a cometer fue mucho. Él murió para que aborrezcamos la mentira. Él murió para que aborrezcamos el robo. Él murió para que aborrezcamos la fornicación y el adulterio. Él murió para que por fin seamos obedientes a los mandamientos de la Torá. En alguna ocasión, un amigo me contó una experiencia. Él se creía un buen judío mesiánico, pero notaba que tenía un problema. Pecaba con mucha facilidad. Hasta que, cansado de llevar esa vida, de rodillas le pidió al Eterno que le ayudara. Que él no quería pecar más. Que él quería una vida de obediencia a la Torá. Y el Eterno le respondió. ¿Y de qué manera? Lo llevó en una visión al momento en que Yahshua estaba colgado en el madero del Calvario. Mi amigo dice que en esa visión él levitaba alrededor
del Mesías. Y dice que olió su sudor, que olió su sangre, oyó sus gemidos llenos de dolor. Mi amigo dice que esa experiencia le cambió totalmente su vida espiritual. Mi amigo no volvió a ser el mismo. Había casi experimentado los sufrimientos de Yeshua en el madero. De ahí en adelante ya no pecaba tan fácilmente como antes. Vamos a Corintín Aleph. Primera de Corintios 1, 17. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Porque el Mashiach no me envió a sumergir, sino a proclamar las buenas noticias y a hacerlo sin apoyarme en la sabiduría que consiste en una simple retórica, como para que no se haga vana la estaca de ejecución del Mashiach, para que no se haga vano el madero en el cual murió Mashiach. Porque el mensaje acerca de la estaca de ejecución, o sea, de ese madero, es absurdo para aquellos que están en el proceso de destrucción. Pero para nosotros, en el proceso de ser salvos, es poder de Yahweh. Bendito el Eterno. Puede ser que contigo la experiencia sea distinta. Puede ser que el Eterno trabaje contigo de una manera diferente a como lo hizo con mi amigo. Hay otras herramientas que Él ha puesto a nuestro alcance, como son la tefilá, la oración y el ayuno. Estudiemos en oración y ayuno los pasajes que tienen que ver con el sufrimiento de Mashiach, de Yeshua. Mira en oración y ayuno la película que te recomendé. Tu vida cambiará, te lo aseguro. Para terminar, les dejo un tema que les puede servir de fondo para que pensemos en todo esto que hemos estudiado. Shalom, shalom. Un abrazo. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió con nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él
venir y volvamos a Adonai, porque solo Él nos sanará. Nos dará vida en 2 días, nos resucitará al 3er día y viviremos delante de Él. Viviremos delante de Él, molido por nuestros pecados.